Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien hoy. Y bueno, hoy voy a hablarles muy cortamente de esta historia. La idea es que ustedes puedan ir a leer el libro o a ver la película de esta gran mujer que pues me impactó muchísimo. No es una literata, no es una mujer poderosa, pero es una mujer que se movió en un tiempo muy peligroso y que, independientemente de su situación, hizo lo que tenía que hacer. Bienvenidos a un nuevo video de Alicia Escritores. Si aún no están suscritos en el canal, los invito a que se suscriban y pues que me den su like si les gusta el video y me ayuden a compartirlo con las personas a las cuales les puede interesar. Bueno, esta es la historia de Harriet Tubman. Harriet Tubman no era su nombre de pila, ella se llamaba Marinta, era su nombre de esclava. Y es una mujer que nace en 1820 en Maryland, Estados Unidos, y es esclava desde que era una niña. Se dice que en ese tiempo la esclavitud pues era algo generacional, y aparte de eso las niñas eran esclavas desde muy pequeñas, aproximadamente los 6 años, y que a los 15 años, ese lapso, digamos hasta los 15, ya eran empleadas domésticas y luego eran enviadas a los campos. Por supuesto, sobra decir que el trabajo de los campos era un trabajo completamente inhumano, terrible. Bueno, algo importante tener en cuenta con Harriet es que ella está en un momento muy álgido de la historia, en donde la mujer, por supuesto, era completamente invisibilizada, pero para que igualmente nos demos cuenta de cómo las mujeres hemos sido protagonistas en muchos momentos de la historia, ella, siendo una mujer negra, siendo mujer y siendo esclava, decide tomar el propósito de su vida, seguir la voz de Dios, y se dice que liberó a más de 300 esclavos. Generalmente ellos llegaban a un lugar de acogida, dice la historia, el libro que les estoy dejando aquí en pantalla para que ustedes lo busquen en Amazon, lo encuentran. Hay una película muy interesante de alrededor de hora y 40 minutos que nos cuenta la historia de Harriet y nos cuenta cómo ella empieza por buscar su libertad. Ella iba a ser vendida nuevamente como esclava, pero entonces toma la decisión de cambiar su rumbo, toma la decisión de seguir la voz de Dios y de aventurarse aún con todos los peligros que habían y lo que le podía pasar. Y en ese momento entonces se convierte en la dueña de su destino de la mano de su creador y cambia la historia. Bueno, y cabe por supuesto aclarar que la mujer siempre ha sido importante, sin omitir por supuesto que históricamente han habido muchos momentos en la historia en que la mujer no ha sido escuchada, no ha sido tenida en cuenta. Pero es importante entender también que esta mujer, Amerinta, como era su nombre de esclava, toma una decisión importantísima en su vida, pero es una decisión fuera solamente de querer la libertad de ella, sino que ella llega a un punto, primero a Pensilvania y finalmente a Filadelfia, en donde hay lugares de acogida, no solamente de mujeres, porque cabe aclarar que en la historia ella cuenta, o bueno, en la historia de ella más bien se cuenta, porque esto fue a mediados del siglo XIX. Ella nace en 1820 y eso sucede en años de juventud de Harriet. Cuentan como una mujer blanca es la que le permite escapar en primera instancia. Entonces, esto es importante y pues la aclaración no sobra, porque es importante entender que no importa la raza, la cultura, la religión, nosotros debemos ayudarnos como comunidad. Entonces no se trata de verlo como en la literatura, en la parte ficcional, en donde hay un antagonista y un protagonista, que es como a veces se trata de dividir el mundo, ¿no? Los buenos y los malos. Y en este mes de la mujer creo que es súper importante para mí dejar claro que hay mujeres que se han dedicado a cambiar la historia sin estar viendo los antagonistas. ¿Por qué lo digo? Porque en la historia de Harriet hay personas negras, sobre todo hombres negros, que se aliaron con los blancos para perseguirlos, porque había cacería de esclavos. Entonces es súper chévere que ustedes puedan leer este libro y se enteren cómo una mujer negra y esclava cambia la historia y se convierte en una de las pocas mujeres que lideraron una guerra civil en los Estados Unidos en búsqueda de la libertad de los esclavos. Para mí fue súper emocionante encontrar esta historia porque no la encuentro hace mucho y en realidad venía pensando, bueno, quiero hacer un video cortito, breve, conciso sobre el mes de la mujer, celebrando la vida de la mujer y celebrando lo que la mujer ha hecho, no solamente a nivel histórico, sino a nivel de literatura y a nivel de todo lo que ha sucedido en el mundo. Pero me parece que esta mujer cumple con todos los requerimientos porque aunque ella no es escritora ni literata, sí escribió su propia historia. Se encargó de escribir su propia historia a través de esta travesía tan peligrosa que ella decide
seguir, ¿no? Que ella decide hacer realidad para su propia vida y de esta manera cambiar la vida de muchas personas. Se dice que libertó o ayudó a liberar aproximadamente 300 esclavos, la llamaban la Moisés del pueblo, ¿sí? Y adicional, a raíz de lo que ella hizo, aparece el ferrocarril subterráneo, que era una serie de caminos por los cuales los esclavos se iban para que los blancos no los encontraran y los negros que estaban aliados con ellos y los mataran o los devolvieran a la esclavitud. Y ella hace parte de este proceso porque a partir de ese momento es que se abren esos caminos subterráneos y que la gente llevada como Moisés sacó a Israel de Egipto y por eso se le denomina de esta manera, ¿no? Importantísimo porque es comparada con uno de los hombres más importantes de la historia de la Biblia y de cómo se relata una liberación tan importante como el pueblo de Israel después de años y años de estar bajo la esclavitud de los egipcios y salen a la libertad a través de un hombre que decide escuchar la voz de Dios. En este caso, Harriet también decide escuchar la voz de Dios. Ella lo dice en muchos momentos. Y es súper importante esto porque muchas veces no sabemos qué propósito tenemos en la vida. Y yo creo que más que celebrar la literatura, más que celebrar la historia de la mujer, el rol de la mujer en este mes de la mujer, en este 2024, es importante dejar claro que las mujeres tenemos un gran propósito para Dios y un gran propósito en cada una de las áreas en que el Creador nos ha permitido involucrarnos y estar. Este libro Historia de una vida, que lo encuentran en Amazon y aquí en la cajita de descripción les voy a dejar el vínculo donde lo pueden comprar. Y también la idea es que se vean la película para que se enteren un poco, aunque en las películas ustedes saben que meten un poquito de ficción, como para que la historia se vea más interesante. Pero podemos leer sobre la biografía de esta mujer. Harriet Tubman, este apellido es el que toma de su primer esposo, un negro libre en ese momento. Y a partir de ahí ella se hace llamar de esta manera. Es un cambio importante, interesante, y yo lo comparo, por supuesto, como hija de Dios, como literata, como amante de la literatura, de la escritura, de la lectura, de cómo podemos nosotros las mujeres involucrarnos en todas estas áreas. Es importante entender cómo ella tiene una serie de situaciones en su vida que no impiden que ella tome el propósito de Dios para su vida y decida encaminarse en algo tan peligroso, sobre todo para una mujer en mediados del siglo XIX, donde realmente era prácticamente una idea suicida, ¿no? Una decisión que podría llevarla, perfectamente lo hubiera podido llevar a la muerte. Y ya para finalizar, para no contarles, hacerles spoiler de este libro, de esta historia tan interesante de Harriet Tubman, es importante también tener en cuenta, y esa analogía, ¿no?, que podemos hacer entre una mujer valiente, una mujer aguerrida, una mujer que es un ejemplo a seguir por muchas mujeres, no decide quedarse en esa situación, ¿sí? No decide simplemente decir soy una víctima del sistema, soy una víctima de mi época, soy una víctima de los hombres, soy una víctima de todo lo que está ocurriendo, sino cómo voy a hacer para llegar a la libertad, ¿no? Y ella aprovecha todos los recursos que tiene a su paso. Yo creo que es algo importantísimo en este mes de la mujer y en este año que las mujeres entendamos. Y es que nosotras no somos las protagonistas o las antagonistas, sino que la idea es podernos ayudar entre todos, la comunidad como tal. Estamos hablando de hombres y mujeres que nos ayudamos, ¿no? En cada casa de acogida en donde llegaba Harriet, ella encontraba hombres y mujeres dispuestos a entregar la vida por la causa. Por esa causa de libertad que logró que muchas personas, cientos de esclavos negros pudieran llegar a esa idea que era utópica, que era imposible de imaginar para muchos de ellos que habían crecido, incluso habían nacido en familias de esclavos y que habían visto cómo sus familias habían sido asesinadas por esta causa. Bueno, y eso era todo lo que quería contarles en el video de hoy. Espero se encuentren súper bien y continúen estándolo en este mes, lo que nos queda el mes de marzo y un súper inicio del mes de abril. Nos estaremos viendo el próximo mes en otro videito aquí en Alicia Escritora. Los invito a que me sigan en mis redes sociales donde van a encontrar otro tipo de contenido también de lo que vengo haciendo y de lo que hago con mi compañía de artistas aquí en Bogotá, Hiladores de Historias. Dios los bendiga en demasía y nos estamos viendo en otro momento. Recuerden que ustedes son los únicos y únicas, en este caso celebrando a la mujer, que escriben su propia historia. Entonces escriban una historia que trascienda la vida de los demás, que trascienda su propia vida y donde todo eso que pasamos, todas esas situaciones,
en vez de convertirse en un lastre, en una carga para nosotras, en algo que nos hiera más, que nos haga odiar a los demás, que nos haga generar movimientos sobre causas que no son saludables para la mente ni para la vida de las mujeres, hagamos todo lo contrario y nos convertamos en un ente de cambio para nuestra sociedad y para que nuestra sociedad precisamente sea mucho más sana y libre. Dios los bendiga en demasía.